Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este curso de Arduino. Hoy les hablaré un poco de las entradas y salidas digitales. Bueno, las entradas digitales son nada más y nada menos que pulsos de voltaje, que si está encendido estará en 1 lógico o 5 voltios, y si está apagado estará en 0 lógico o 0 voltios, así como se muestra en la imagen que se muestra en pantalla. Hay un valor de 5 voltios en la recta numérica y un valor de 0 voltios que representa el estado de una entrada o de una salida cuando se activa. Ya les mostraré más adelante cómo se representa esto en una simulación que he realizado en Proteus y que ustedes también lo pueden hacer, ya que el código y Proteus les dejaré en la descripción de este video. Aquí he puesto algunos ejemplos de entradas y salidas de entradas digitales, como pulsadores, interruptores, sensores de temperatura, sensores de movimiento y mucho más, los cuales iremos probando a lo largo de este curso para verificar su funcionamiento. Y ahora, ¿qué es una salida digital? Que es la acción que va a realizar un actuador al recibir un pulso eléctrico, y podemos controlar cualquiera de estos dispositivos que he puesto como ejemplos. Estos son actuadores, luces LED, como motores de corriente directa DC, o también motores de corriente alterna que trabajan a 220 o 110, controlados por un relé obviamente, y también los motores DC que trabajen a más de 5 voltios de corriente directa usaremos un relé. Ya les mostraré cómo se trabaja y sus conexiones. También podemos controlar servomotores y también mostrar en pantalla LCD lo que nosotros deseemos. Vamos a ver la programación que he realizado para ustedes. Bien, aquí está el código de Arduino. Muchos dirán, está muy difícil, ya que no sé programar y mucho más, pero no se preocupen, que esto se aprende de a poco. Y también subiré un curso de programación de lo más básico hasta un nivel avanzado, del cual aprenderán muchas cosas. Aquí les muestro que he declarado 4 variables, 2 entradas digitales y 2 salidas digitales, que les he puesto nombre para que no se confundan. Y esta parte siempre se debe colocar en el código de Arduino, para que Arduino identifique mediante el pin mode si es entrada o salida. Veamos que está el botón 1 y el botón 2 como una entrada, y el LED y el motor están como una salida, output. No podemos colocar un botón como salida y un LED como entrada, esto no realizaría ninguna acción, así que tenemos bien en cuenta. Y aquí está la parte que realizará las acciones al actuador que he programado: el estado con if, digital write, digital read. Ahora vamos a ver la simulación en Proteus. Si ven, aquí yo he puesto un pulsador, y está aquí un LED, está otro pulsador, y está aquí nuestro motor controlado por un relé que se activa a 12 voltios, y aquí está un osciloscopio, el cual nos mostrará el estado del botón, sea 0 o sea 1, o el estado de nuestra salida. Bien, damos clic en play para comenzar con la simulación. Si ven aquí la línea amarilla que está en 0 voltios y la línea azul que también está en 0 voltios, esto es porque el botón no ha realizado ninguna acción. Ahora vamos a dar clic en cualquier botón y vamos a ver que esta línea amarilla o la azul, depende cuál activemos, se va a hacer una amplitud. Aquí voy a dar un pulso. Si ven, un pulsito, se prendió nuestro motor, y si suelto se baja la línea azul, está en 0. Otra vez pulso, está en 1, 5 voltios, o si bajo está en 0. Lo mismo pasa con el LED. Si pulso está en
1 y si suelto está en 0. Si pulso está en 1 o 5 voltios y si suelto está en 0. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. Vamos a detener. Bien, aquí veamos dónde están. Si ven, aquí está en 5 voltios, 4.6. Si acercamos más, lo llegaremos a casi 5 voltios. Bueno, está en 4.5 voltios que está activado. Y si bajamos acá, estará en 0 voltios. Un poquito. Ahí está, 0 voltios. Si ven, porque está en bajo. Y activado está en 5 voltios. Bueno, 4.5 voltios. Y aquí está igual el LED. Aquí tenemos los 0 voltios. Si ven en pantalla. Y aquí están los 4.85 voltios que nos bota prácticamente el osciloscopio. Esto es lo que nos bota el Arduino prácticamente. Nos bota casi los 5 voltios. Y eso es lo que está haciendo la activación. Vamos otra vez. Ponemos en auto. 1, se enciende el motor. Como ven que gira. Aquí voy a ponerle esto. Ven cómo gira el motor. Porque está en 5 voltios. O está en 1 lógico. Soltamos. Y el LED igual. Está en 1 lógico. Se prende, se enciende el LED. Y se hace una señal alta. Soltamos. Se baja, está en 0 y 5 voltios. Espero les haya gustado y haya sido de su interés. Y si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en una próxima entrega.